Bien, buenas tardes, mis hermanos queridos. Qué rico verles otra vez. Estamos en Romanos en el capítulo 12, al final, ya para comenzar el capítulo 13, pero haciendo una recapitulación de todo el libro, o sea, como propósito. No nos olvidemos de que uno de los propósitos es de provocar el establecimiento del reino de Dios, de la iglesia del Señor y su funcionamiento. Y uno de los problemas que han tenido allá en Roma es que hay cierto racismo, si quieren llamarlo así, entre los judíos y los gentiles, los que no son judíos y los judíos. Aunque son cristianos, todavía se están separando, y entonces aquí se está haciendo un esfuerzo por parte del apóstol para poder juntar estas situaciones, y eso lo tenemos que entender, que eso existe el día de hoy. En el mundo la gente quiere que nosotros, si el mundo escribiera la Biblia, diría, unos son blancos, otros son negros, otros son amarillos, otros son, ¿verdad?, color café, unos son latinos, otros son así. Estaríamos haciéndolos para separarnos por cada cosa en vez de hacerlo, pero aquí no lo es. Aquí la diferencia que ponen es que unos somos mejores para enseñar, otros para profetizar, otros para servir, otros para distribuir, otros para diferentes funciones. Nosotros somos y formamos parte de un cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo está unido por todas sus coyunturas, como dice Efesios capítulo 4, creciendo en amor, y Efesios capítulo 3, más bien capítulo 2, la barrera se ha caído. Hay unidad entre los gentiles y los judíos, y en la iglesia no hay racismo, no hay colores, no hay diferentes culturas para diferenciarnos, sino al contrario. La iglesia del Señor va por encima de todas las culturas, va por encima de todas las costumbres, por encima de todas las tradiciones, para formalizar su propia cultura, su propia tradición y su propia forma de operar. Y el capítulo 12 es básico, igual que el capítulo 11 de Corintios, igual que el capítulo 4 de Efesios, en su totalidad, y 5 y el 6, el 4, 5 y 6 de Efesios, y muchas otras escrituras, pero esas son claves. El libro de Gálatas también, pero más que nada, el libro de Gálatas no resuelve el problema, simplemente lo identifica, pero Hebreos también lo resuelve. Entonces, cuando pensamos en eso, se nos debe quedar bien claro eso, porque cuando salimos de nuestro grupo de la iglesia, nos enfrentamos a una sociedad totalmente diferente, ¿no? La sociedad familiar que existe en el mundo es totalmente áspera, totalmente en contra, negativa, atacante, violenta. Entonces, y además basada solamente en apariencia. No tiene, todo tiene que ver con color, con vestimenta, con la cantidad de dinero que tiene uno. Hay discriminación social, no solamente racial, sino social, de ricos a pobres. En fin, todas esas cosas que tienen que ver, pero aquí no es. Aquí les dice asociándose con los humildes. Es maravilloso, ¿no? Ahora, dentro de todo este ramo, la iglesia está aquí, ¿verdad? Está aquí. ¿Se acuerdan que cuando el Gadareno Cristo le quitó el diablo, el que tenía los demonios que tenía, el Gadareno quería irse con Jesús y seguirle, y Jesús le dice, no, quédate aquí y háblale a la gente en Decápolis lo que Cristo, lo que Dios ha hecho contigo. Entonces nos ha dejado aquí en Juan capítulo 17, el Señor Jesús ora porque nos deja aquí, para que nos seamos cuidados, seamos protegidos. Pero tenemos que vivir dentro de la sociedad local, y nos dice aquí en el capítulo 13, nos va a decir cómo vivir en la sociedad en la que vivimos siendo cristianos. Es un capítulo importantísimo para que nosotros entendamos eso, porque hay una tendencia, otra vez, tendencia a rebelarse y ser uno de los que se pelea contra el gobierno. La iglesia del Señor no es una entidad política, no es
conservadora ni liberal, no es izquierdista o derechista, no debe de ser. Es cristocéntrica, ¿no? Está enamorada de Jesús, enamorada de Dios, que son súbditos de Él y le rendimos pleitesía a Él y Él es la máxima autoridad. Pero dentro de lo que cabe, aquí va lo que tenemos que hacer. Entonces vamos a leer el capítulo 13. A ver quién está aquí para leer, que no ha leído en los últimos 10 minutos. Capítulo 13 de Romanos. Ya, yo leo. Ok, ¿Hasta qué versículo, hermano? todo. Ya. Todos los capítulos. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantaros del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracherías, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Es un capítulo muy, muy, muy intenso, y si lo escuchamos y dejamos que entre el corazón, nos debe de afectar a todos y cada uno de los que estamos escuchando. Me encanta cómo empieza, pero antes de explicarlo claramente, vamos a otra lectura a Isaías 40. Isaías 40, comenzando con el versículo 18. Vamos a leer del 18 al 39, al 31. Porque aquí habla de lo mismo en un sentido. ¿Quién lo lee? ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apoliñe. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los pliega como una tienda para morar. ¿Hasta qué verso, Robertito? Hasta el 31. Ok. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas.
Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Versículo 23. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se seca. Y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Leí Isaías capítulo 40, del versículo 18 al 31. Pues no hay duda de que Jehová es magnífico, no hay duda de que es lo máximo que hay. Este Dios de nosotros es tremendo. Y lo que me encanta, lo que tiene que ver con lo que estamos leyendo, es quién es el que pone los gobernantes. Allá lo dijo allá en Romanos, pero aquí lo dice, ¿verdad? El 23 dice, Él es el que reduce a la nada a los gobernantes, se hace insignificante los jueces de la tierra. Apenas han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas ha arraigado en la tierra su tallo, cuando Él sopla sobre ellos y se secan. Y la tempestad como hojarasca se los lleva, versículo 24. ¿No? ¿A quién me harán semejante? Dios es el Dios, es un Dios todopoderoso, no se cansa, su inteligencia es muy superior a nosotros, Él es el creador de todo. Y nos da la oportunidad de ser parte de su reino. Qué tremenda, 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 tremenda ventaja tenemos sobre todos los demás. Porque no podemos ver a los demás con miedo, con terror, con temor, estamos atemorizados. Cuando viene la guerra, como ha venido Ucrania, ¿cuántos millones han salido? Cuando viene la pobreza y el abuso, como ha habido en Venezuela, ¿cuántos millones han ido de Venezuela? ¿Cuántos millones? Y todos venimos de eso. Todos somos inmigrantes. Los españoles vinieron a poblar Latinoamérica. Los ingleses vinieron a poblar Estados Unidos, escapándose de la esclavitud. Los africanos se vinieron a poblar Estados Unidos y el Caribe, exactamente igual. Escapando de la pobreza, del abuso, de la violencia, de todo eso. Pero aquí nos está diciendo otra cosa completamente. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos de donde estamos, ¿qué va a pasar con el reino de Dios en ese lugar? Pónganse a pensar. Y ya lo hemos hecho, ¿no? Yo no me estoy excluyendo de ninguna manera. Yo he sido inmigrante desde que me acuerdo. Desde que tengo 7 años hemos estado escapando de las cosas. Entonces, volviendo a Romanos capítulo 13, dice la palabra, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Y está escribiendo a la iglesia en Roma, que está bajo el yugo de una superdictadura, tremenda, con gentes como Nerón. Esa la historia nos narra de las maldades que quemó toda la ciudad, con toda su gente adentro.
¿verdad? Igual que Abimelech hizo también con su pueblo Sinar allá en Jueces, en el capítulo 9. Gentes maldosas que están ahí destruyendo lo mismo que Dios ha puesto, pero Dios los va a juzgar. Existen estas autoridades que están constituidas por Dios, oigan bien. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Ahora, no tenemos más que ver el ejemplo de Jesús. Esa es una enseñanza difícil, hermanos. Porque Jesús se sometió a la autoridad. Jesús inclusive se podría haber bajado de esa cruz. Podría haber llamado a sus ángeles y tronarle a Pilatos y a Herodes y a toda esa gente que estaba ahí molestándole. Los podría haber hecho a un lado con nada, sin ningún esfuerzo. Como lo dice en Isaías. Pero él se sometió por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Tanto que tenemos que aprender. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a las autoridades? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. O sea, el hecho que la autoridad sea corrupta, esté haciendo todo lo malo, todo lo equivocado, está puesto por Dios para nuestra protección. Oigan bien, o sea, Dios puede usar al que quiera para hacer lo que quiera. ¿Entienden? Dios puede hacer lo que quiera con la persona que quiera para hacer lo que quiera. Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo. Entonces esas autoridades están aquí para protegernos a nosotros, nuestra alma, nuestro cuerpo. Necesitamos valor. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pues si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es ministro de Dios, un vengador. Oigan bien, el maligno, Satanás, es un hombre de Dios, es el verdugo. Y Dios ha puesto para castigar al malo. Puesto por Dios, creado por Dios. Él lo hizo. Pónganse a pensar en eso. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues para eso también ustedes pagan impuestos. Oigan bien. Porque los gobernantes son servidores de Dios. Oigan bien lo que está diciendo. Dedicados precisamente a esto. Dedicados precisamente a esto. Los servidores de Dios para hacer lo que Dios quiere que hagan. Hasta los demonios que estaban en el Gadareno tenían que pedirle permiso a Dios para meterse en el hato de los cerdos y matarlos a los cerdos. Tenían que pedir permiso de Dios. Dios los estaba utilizando. Por alguna razón lo estaba haciendo. Por una enseñanza, algo que tenemos que aprender nosotros de esa lección. Paguen todos a todos los que les deban, todos los que deban. Al que impuesto, impuesto. Al que tributo, tributo. Al que temor, temor. Al que honor, honor. Para mí, hermanos, es una enseñanza muy pesada, muy pesada. No deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. ¡Wow! ¿Sabes qué me falta por el presidente? Amor a él. ¿Sí? Es difícil decir, oye, yo le amo al presidente. No, hombre, de la patada. Me gustaría que de una vez lo ejecutaran, ¿verdad? Al enemigo de esa mejor no pienso, pero la palabra me dice, bendice a tus amigos, y lo dijo hace ratito, ¿sí? 2 veces, ¿verdad? 2 veces. Bendigan y no maldigan, bendigan.
Versículo 14. Bendigan a los que persiguen. Romanos 12, 14. Bendigan y no maldigan. 2 veces te dice bendícelos. ¿No? Por esto. Bueno. Versículo 9. Porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en estas palabras se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, los gobiernos están puestos ahí, se supone, para protegernos de la gente que nos quiere hacer daño, para proteger al otro si yo les quiero hacer daño. Pero si yo no quiero hacer daño a nadie, yo ya cumplí. Si me hacen daño a mí, el problema es del que me hace daño a mí, no el que yo haga daño a esa persona. Si una persona me pide dinero y yo le doy y él lo malgasta, el problema es de él, no es mío. Yo debo cumplir. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, por tanto el amor es el cumplimiento de la ley. Ahí está todo, está aclarado y está tremendamente claro. Y hagan todo esto, conociendo el tiempo que ya es hora de despertarse del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Y esto es absolutamente cierto con cada uno de los que estamos aquí, ¿cierto o no? ¿No? Amén, mi hermanito. Amén. No podemos evitarlo, ¿verdad? No tiene nada que ver con si el fin del mundo va a ser dentro de 8,000 años o dentro de 8 millones o dentro de mañana. A nosotros nos va a tocar de una forma u otra y mientras más tiempo estamos aquí, menos tiempo nos queda. Tenemos que entender eso. O sea, tenemos que tener cierto sentido de urgencia, como dice Efesios capítulo 5, versículo 19. El sentido de urgencia. Tenemos tiempo corto. La noche está muy avanzada, el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas. Segundo de Corintios dice, renunciemos a lo oculto y vergonzoso. Renunciemos a lo oculto y vergonzoso. Vistámonos con las armas de la luz. Las armas de la luz es ya veo, es el entendimiento, la sabiduría, la palabra de Dios, la espada del Espíritu Santo. Andemos decentemente como de día. O sea, tranquilos, transparentes. No en orgías, ni borracheras, ni en promiscuidad sexual y lujurias, ni en los pleitos y envidias. Es exactamente donde está el mundo, ¿no? Ahí está. Y no solamente practicándolo, sino apoyándolo. Y cada día haciéndolo más obvio para que se vea más. Y como diciendo que está bien. Y eso se pasaba con los romanos, ¿no? Estaba diciendo porque aquellos, cómo vino el pecado en el versículo 18 del capítulo 1 en adelante. Porque dice, no solamente practican esas cosas, sino aprueban a los que lo hacen, ¿no? Antes bien, vístanse del Señor Jesucristo. Ahí está todo. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo sabéis que revestido. Gálatas 3:27. Y no piensen en proveer para las lujurias de la carne. Hasta ahí hablo yo. Ahora sí, entrémosle al toro, a enfrentarnos a él. Espero sus comentarios. Creo que va a empezar Nelly. O Víctor Armando. O Lisbeth. O Diana. O Jesús. O Santiago. O Alex. Hermano Iván tiene la mano levantada. Amén, hermano. Adelante, Iván. Solo quiero hacer un comentario. Nosotros tenemos un grupo por acá y estuvieron hablando algunos hermanos sobre
sobre el sistema que se piensa establecer a nivel mundial, yo les decía que nosotros ya estamos, que nosotros estamos en esta, tenemos un gobierno único y todo lo que se establezca, porque yo lo siento como como una preocupación, ¿verdad? Incluso los grupos religiosos, ¿cuáles son los objetivos? Hacer un solo gobierno y hacer una sola moneda. Entonces yo les planteaba la situación que nosotros vamos a seguir igual, vamos a ser obedientes al gobierno, vamos a transar con esa moneda que nos ponga y seguimos adelante. Porque me parece que si enfocamos bien, pues ahí no nos dice si el gobierno es bueno o malo, dice que obedezcamos, va, cualquiera que sea la situación, y aún nos dice varios versículos, cualquiera que sea nuestra situación, dijo el apóstol Pablo, he aprendido a vivir en dificultades, con holgura, todo lo puedo en Cristo. Entonces, realmente me gusta esta parte porque, y lo más importante yo creo que es yo siempre trato de vivir, yo sé que me veo ayer como de pronto, no hay que tratar de que es un día menos que yo tengo para que Cristo venga. Entonces, eso nos ayuda también, este capítulo nos ayuda bastante a tener esa urgencia y al mismo tiempo nos da tranquilidad que tenemos un gobierno para toda la humanidad y es nuestro Señor Jesucristo. Y como que la gente como que le preocupa todos los cuentos que le cuentan allá de lo que está inventando el hombre. Entonces yo por eso me siento en esa parte feliz de tener a mi Señor Jesucristo como un gobierno mundial. Señor les bendiga. Gracias, Iván. Buen comentario. ¿Quién sigue? Sí. Hermano Jesús. Marito Roberto, como nos venía explicando, es un pasaje bastante difícil, porque en realidad, como hijos de Dios, sabiendo muy bien, conociendo las leyes, y muchas veces violamos las leyes de Dios, las leyes terrenales. A veces parece como que fuera insignificante. Y yo lo he hecho y reconozco. Una vez quería hacer un trabajo de soldaduras en mi casa y no podía conectarme del medidor que entra de la energía y era más fácil conectarse de la red pública. Y es ilícito y son cosas que cometemos, mi hermanito. Entonces, viendo este pasaje de la ley, cómo muchas veces se ha visto cuando, o sea, en familias, en hijos de Dios, en hermanos que han violado tanto las leyes de Dios. Un caso acá mismo de unos hermanos que utilizaron dineros de la iglesia. Se ha estado viendo cosas que vienen de parte de Dios, se ve en la familia. Y lo triste, lo lamentable es que tienen que pagar estas consecuencias, o sea, nuestra familia mismo, muchas veces los hijos. Y eso es duro, mi hermanito. Que Dios nos ayude a sostenernos, que entendamos y comprendamos y nos sostengamos en la palabra de Dios para vivir felices, vivir bajo la voluntad de Dios y
esperando en Él para no encontrarnos faltos en el día final, porque estamos de pasada en este mundo y el propósito de cada uno de nosotros es llegar a la presencia del Señor. Entonces, yo sinceramente le doy gracias a Dios por estos temas, que nos recuerda que debemos de vivir cada día en santidad hacia Dios. Gracias, es lo que quería aportar, mi hermano. Amén, gracias. Sí, así es, hermanito Jesús. Hermano Alex. Bueno, mis amados hermanos, esta palabra someteo a todas las autoridades superiores, autoridades, las autoridades terrenales. Tengo que hablar desde el punto de vista legal, como abogado que soy, pues. Nosotros no, el hombre no fue creado para vivir aislado, para vivir de manera ermitaña. El hombre es creado para vivir en comunión, ¿verdad? Unos al lado del otro. Y es necesario que haya una autoridad, porque de lo contrario no se podría vivir, porque entonces existiría una anarquía. No podemos vivir en una comunidad donde todos queremos hacer lo que nos da la gana, porque no podríamos vivir de esa manera. Por eso se establecen las autoridades, para que nosotros, como hombres que vivimos en sociedad, podamos cohabitar los unos a los otros. Las autoridades que el Señor pone en cada lugar, Dios tiene un propósito, como es todo lo que pasa en el Señor. Lo que puede estar pasando en los países donde hay régimen autoritario, eso lo será el Señor. Nosotros tenemos la responsabilidad de orar por ello, de obedecer la ley que nos corresponde como ciudadanos, y si estamos obedeciendo la ley como la misma palabra lo dice, nosotros no vamos a tener conflictos con la ley, porque la ley tiene conflictos con quien falta a ella. Entonces, es necesario, y por eso de esa manera lo hizo Dios, de manera perfecta, como todo lo que viene del Señor, pues tenemos necesariamente que tener autoridades, así como también tiene autoridades la iglesia, para que haya un trabajo organizado, y dentro de ese trabajo está nuestra participación. Entonces, yo particularmente como venezolana, yo puedo decir, nos merecemos el gobierno nos merecemos el gobierno que tenemos ahora. Dios lo sabe. ¿Cuándo va a terminar? Dios lo sabe, porque también la misma palabra dice que Él quita y pone reyes, y entonces solamente me corresponde pedir misericordia por todos los que están sufriendo por no tener un gobierno que gobierne de manera que los ciudadanos puedan vivir quieta y reposadamente. Pero también eso es parte de nosotros, que eso pueda estar sucediendo. Somos nosotros lo que podemos lograr vivir de una manera armónica dentro de la sociedad, cumpliendo Dios. Bien. Gracias, gracias Alex. Elizabeth es la siguiente. ¿Quieren levantar la mano? Pueden ir haciendo. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo del sitio donde se encuentren, amados hermanos. Yo quisiera comentar el versículo 7, que dice: pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra, ¿no? Y quisiera hacer énfasis en la parte B, que dice: al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y recuerdo en uno de los devocionales en la mañana, que Robertito también está presente, un hermano, estábamos estudiando el libro de Esther, ¿no? Y el hermano decía que
Siempre voy a leer un versículo del libro de Esther que está en el capítulo 5, que es cuando Esther invita a un banquete al rey Asuero y a su siervo Amán, que en este caso viene siendo como la mano derecha, su consejero Amán, ¿no? Del rey Asuero. Entonces, en el versículo 9 del 5 de Esther dice, y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, es decir, que no le hacía reverencia, ¿verdad?, a Amán, se llenó de ira contra Mardoqueo. Entonces siempre, como que todo, siempre esta parte nos enfocamos es en Amán, ¿no? De cómo, porque él luego se va a su casa y le refiere todas las riquezas, llama a sus amigos y a su esposa Ceres y le cuenta todo esto, de que estaba muy contento porque la reina Esther lo había invitado al banquete y después va a otro banquete, pero que dice, fíjense lo que dice el 12, dice, y añadió Amán, también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí, y también para mañana estoy convidado por ella con el rey, pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey, ¿no? Entonces él se enfurecía porque Mardoqueo no le daba honra, pero este hermano enfocaba, era a Mardoqueo, ¿no? Porque siempre criticamos a Amán, su actitud, pero en este caso Mardoqueo no le daba honra al que merecía honra. No sabemos por qué. Él no se le inclinaba a Amán, pero debía hacerlo. Y él no lo hacía, ¿no? Entonces muchas veces nosotros no le damos respeto o no le damos honra y eso no nos quita nada. Al contrario, dice, no le debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros, ¿no? Yo sé que muchas veces hemos escuchado en estudios, ¿verdad?, que, por ejemplo, si Robertito, como siempre da unos, Robertito, qué maravilloso tu estudio, ¿no? Entonces él de repente me dice, gloria a Dios, porque de repente no le gusta que uno le diga, pero uno tiene que mostrar, pues, porque eso hace sentir bien al hermano, ¿no? Y lo anima a que él siga dando buenos estudios y nos siga enseñando. Pero a veces decimos que no se diga eso, o de repente no se expresa, porque se puede, no sé, como tomar para gloria humana, ¿no? Para nuestra gloria. Pero nosotros debemos dar respeto y honra al que merece. Y bueno, como estaba comentando ustedes, muchas veces podemos no estar conformes con nuestros gobernantes, pero tenemos que darle respeto al que merece y honra al que tiene que tener honra, nos guste o no, pero debemos hacerlo, porque así Dios lo quiere. Amén. Amén. Gracias. Buena observación, Lisbeth. ¿Algún otro comentario? ¿Quién sigue? Víctor Armando Gómez Pérez. Dios le bendiga, querido hermano. Muchas gracias por haberme dado este espacio para poder también aportar. Damos gracias a Dios porque Él es muy bueno, porque para siempre es su misericordia, que Dios siempre se ha acordado de todos nosotros aquí en la tierra, poniéndonos también, primeramente, someternos a Dios. Cuando nos sometemos a Dios, es gran cosa, hermano, que vamos a hacer las cosas bien. Porque recordemos que las cartas del apóstol Pablo como el apóstol Pedro están dando enseñanzas e instrucciones cómo ahora nosotros debemos vivir una manera piadosa, santa, consagrada a Dios. Y es por eso que el apóstol Pablo instruía a su hijo amado Timoteo
2 Timoteo capítulo 3, versículo 17, que le dice que nosotros hemos sido llamados para hacer buenas obras, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, aquí el apóstol Pedro también dice cómo debemos nosotros someternos a las autoridades. Vamos a la carta del apóstol Pedro, la primera carta a los hermanos que estaban expatriados, y les dice en el capítulo 2, y el versículo 13, le dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces, aquí vemos la enseñanza. La enseñanza aquí, hermano, es que nosotros tenemos que someternos primero a Dios. Y si nos sometemos a Dios, vamos también a someternos a las autoridades, pero en lo bueno. En lo bueno, las autoridades, sabemos que en estos tiempos hay autoridades que han hecho leyes que van en contra de la voluntad de los principios de Dios. ¿Por qué le digo? Porque ahora hay leyes que están en diferentes naciones que han aprobado bien el casamiento entre dos personas del mismo sexo. ¿Se dan cuenta? Eso va en contra de la voluntad de Dios. Entonces, por eso Dios nos ha dado a nosotros siempre la capacidad y la inteligencia, hermanos, para discernir. Y es por eso que aquí nosotros vemos que el apóstol Pablo siempre realmente está preocupado por sus hijos, porque aquí vemos, hermanos míos, que hay una gran verdad, que a veces nosotros fallamos, a veces no nos sometemos a las autoridades, porque a veces nosotros estamos haciendo obras ilícitas, pero para eso está la conciencia, como dijo el apóstol Pablo, está la conciencia para que nosotros podamos arrepentirnos, podamos ver que estamos haciendo mal, estamos ofendiendo a Dios. Y es así que cuando uno se va cada día madurando espiritualmente, hermano, para reconocer que nosotros hemos sido llamados para hacer buenas obras, para alumbrar, para hacer la luz de la verdad en Cristo Jesús. Y así nosotros, hermanos, vamos a estar siempre obedeciendo a las autoridades sin temor, si hacemos lo bueno. El apóstol Pablo dijo a los filipenses que en Filipenses 4:10 dijo que nosotros tenemos que estar muy contentos, hermanos, en cualquier situación que estemos pasando. No nos puede sorprender el mundo, hermano. No nos puede sorprender con lo que pueda venir. Siempre hay que afirmarnos, hay que portarnos varonilmente la fe y seguir, siempre obedeciendo primeramente a Dios. Primeramente someternos a nuestro Padre Celestial, porque Él es el Todopoderoso. Él dijo bien claro que en Salmo 136, versículo 1, mirar tan bueno que es Jehová, porque para siempre es su misericordia. Él va a tener misericordia, hermano, para que también haya unos buenos gobernantes, buenas autoridades, para que también sigan haciendo el bien, hermano. Hay que seguir orando, porque por eso Dios nos ha llamado, para seguir orando por ellos, para que gobiernen bien, para que hagan buenas obras al pueblo, y así estemos nosotros sometiéndonos también a lo que ellos ponen sus ordenanzas, sus mandamientos, sus leyes, hermano. Muchas gracias, querido hermano. Gracias, Dios le bendiga. Buen comentario, Víctor, igual que el de Lisbeth. O sea, definitivamente hay una excepción, ¿verdad?, a respetar las autoridades cuando las autoridades están enseñando algo malo. Acuérdense lo que Pedro y Juan le dijeron al concilio, ¿verdad?, en Hechos 4. ¿Se acuerdan? Les contestaron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios. Y en el capítulo 5 les dicen: debemos obedecer a vosotros o a los hombres. Digo, a Dios o a los hombres, ¿verdad? Obviamente la obediencia a Dios es primero. Y en el caso de Esther y en el libro de Esther me encanta que Dios ya había
predispuesto a la situación porque no había usurpación de autoridad, puesto que la reina es la que estaba haciendo la reina estaba sobre el primer ministro, que era la reina, y era Esther, era la reina, ¿no? Entonces, estaba en su lugar haciendo el trabajo, como Dios había predispuesto la situación para que el pueblo de Israel fuera salvo. Y era el pueblo de Dios, ¿verdad? Estaban atacando al pueblo de Dios, igual que en el caso de los concilios de Jerusalén, están atacando a la iglesia del Señor, el reino de Dios establecido en ese momento, el día de Pentecostés. Ok, ¿quién sigue en sus comentarios? Muy bueno, Víctor Armando y Lisbeth, muchas gracias. Jacobo, Dayana, Marcelita. Jacobo. Hermana Alice Contreras, el Señor te bendiga. Usted está en Venezuela, ¿no, hermana? ¿Sí? No, mi amado hermano, yo me encuentro en Panamá. Oh, ya. Porque en Islas Margaritas tengo un hermano que se llama Moisés Yalaupari Mejía, predica ahí. Bueno, el apóstol Pablo, hermanos, nos enseña en el capítulo 13, entre otras cosas, nos enseña en el versículo 2 y 3, 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, ellos tienen la autoridad, pero ¿de dónde es el origen de la autoridad que tienen nuestros presidentes, nuestros gobernantes, las autoridades? ¿De dónde viene esa autoridad, ese poder? Bueno, el pueblo los eligió, se dice, ¿no? En cierta manera sí, pero por encima de todo, esa autoridad ha venido de Dios. Y todos ellos, todos vamos a dar cuentas a Dios ante el tribunal de Cristo. Es interesante, hermanos, que cuando ese gran predicador, el profeta Juan el Bautista, predicaba en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Los publicanos, sabemos, como Mateo, como Zaqueo, ¿no? Que cobraban los impuestos, que hacían el trabajo apoyando al gobierno romano, al imperio romano. Odiados entonces, siendo judíos, odiados por sus propios hermanos de sangre, los otros judíos, por esa posición que tenían de publicanos. Pero Juan el Bautista, cuando ellos preguntaron, maestro, ¿qué haremos? La pregunta de estos publicanos. Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. O sea que Juan el Bautista no les dijo que deben dejar de ser publicanos, cobradores de los impuestos, al servicio a Roma. Lo que da a entender aquí es que ellos sean justos en el cobro de los impuestos, que no exijan más de lo que está ordenado. Y también en el versículo 14 le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis
y contentados con vuestro salario. O sea que Juan el Bautista no les dijo a los publicanos que dejen esa posición, ese trabajo. Tampoco les dijo a los soldados romanos, la autoridad, que dejen de ser soldados, es decir, que abandonen esa posición. Juan el Bautista les dijo que continúen como soldados, en otra manera de decirlo, pero que deben llevar una vida correcta, no abusar ni acusar, calumniar. Parece que eso hacían muchos de los soldados. Y luego dice que deben estar contentos con sus... Dice en Romanos capítulo 13, la autoridad, en esencia, ha sido puesta por nuestro Dios. Hay autoridades que no están haciendo bien su trabajo, están usando entonces la autoridad que Dios les ha dado en una mala forma. Ellos darán cuentas al Señor. Pero mientras tanto nosotros tenemos que orar por ellos. Y respetamos entonces a la policía y nosotros queremos ayudar en esa manera como cristianos a ese orden. Dios quiere que haya orden, no anarquía. Gracias, hermano. Muy bueno, Jacobo, muy claro. Gracias a Dios por aclarar si alguien tenía alguna duda. ¿Algo más? ¿Alguien más quiere añadir? Hermano Iván ya nos dijo todo por chat. Muy buenos comentarios. Hermano Richard, adelante, hermano. Muy buenas, hermano, buenas noches. Dios le bendiga, hermano. Igualmente. Voy a compartir algo, hermano mío. Amén. Bueno, leyendo la palabra, ¿no? Todos han hablado ya del sometimiento de las autoridades. Les digo que aquí en Perú, hermanos, tenemos un gran conflicto acerca de las autoridades y a veces el ser humano se olvida de someterse a las autoridades que han sido establecidas democráticamente. Pero también tenemos la oposición y dentro de esta también está la corrupción. Pero es lamentable que muchas veces cristianos estén debatiendo, hermanos, sobre estos temas de opiniones o prejuzgando sin conocer los hechos. Digo esto, hermanos, porque la palabra en Romanos capítulo 14, 1 dice, hermano, que no debemos de contender sobre opiniones. La regla para el ser humano, para el cristiano, hermano, es la Biblia. Muchas veces contienden por los medios defendiendo, hermano, la parte, ¿no? Lo que uno tiene su convicción. Pero la Biblia nos dice, hermanos, en 1 Corintios, hermano, capítulo 8, dice, si tu hermano te viere a ti, dice, contendiendo, dice, si tu hermano te viere a ti por el conocimiento que tienes, dice, ¿no será también estimulado a hacer lo mismo? Eso pasa, hermano. Y muchas veces la misma palabra, hermanos, en 1 Corintios, hermanos, también nos dice la palabra del Señor. Eso está en el capítulo 10, 31, 32. Nos dice muy bien, hermano, que no seamos piedra de tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia del Señor. Entonces, ¿qué es lo que trato de decir esto, hermano? Muchas veces tenemos los gobernantes y muchas veces uno dice y les echa la culpa de todo. Pero las injusticias que ellos hicieren, hermanos, ellos la van a recibir de parte de Dios. Lo dice Colosenses capítulo 3, 25. Nosotros como cristianos debemos de orar por los gobernantes, por la eminencia, como lo dice 1 Corintios, hermano. 1 Corintios, acá estaba teniendo 1 Corintios, capítulo 2, 1, 3. Entonces debemos orar por las eminencias, para que Dios les dé la sabiduría y les dé la capacidad, hermanos, para que ellos puedan gobernar. Ese es el deber del cristiano. Ese es nuestro deber, hermano. Ahora, todas estas eminencias, hermanos, han sido puestas por Dios. Cuando usted, hermano, va a Proverbios capítulo 8, versículo 15 y 16, solamente las voy a citar, hermanos, porque tengo un poco tiempo nada más, para darle acceso también a otros hermanos. Dice así, por mí reinan los reyes
y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Excelente. Ahora, entendamos esto. Cuando Jesús estaba en Poncio Pilato, hermanos, allá en Juan, capítulo 19, usted si está apuntando, usted puede leerlo todo el versículo, pero 10 y 11, hermano. Cuando estaba ahí, ¿qué le dijo, hermanos, cuando Pilato estaba, hermano? Le dijo estas palabras, mira, hermano, en el 10. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas. O sea, dándonos a entender que yo tengo toda la autoridad para juzgarte y tengo la autoridad para dejarte libre. Ninguna autoridad, le dice Jesús, se te ha sido dada si no fuera por mi Padre. Entonces, estamos viendo, hermano, que las autoridades han sido establecidas por Dios y nosotros como cristianos tenemos que aprender a someternos, aunque no sea de nuestro agrado. Pero debemos orar por ellas. Pero ¿cómo nos vamos a someter? Nos sometemos todo que sea conforme a la voluntad de Dios. Si nosotros sacan una ley y quiere que nosotros nos sometamos al aborto, nunca en la vida. Nosotros defendemos la vida, hermano. Y entonces, digamos un punto más allá. Cuando vamos al libro de Daniel, capítulo 2, hermanos, tenemos que ver esto. La gente quiere muchas veces vacancia, quiere sacar al presidente y muchas veces uno hace grandes disturbios. Entonces, nosotros debemos orar, hermanos. ¿Por qué? Para que sea la voluntad de Dios y sea Dios quien los quite. Vemos allá, hermanos, en la palabra de Dios, en Daniel capítulo 2, 21. Si usted, hermanos, me puede acompañar, vamos a leer unos cuantos versículos más. 10, 21 dice así, querido hermano. Bendecirlos, ¿verdad? De eso se trata. Es una lección difícil. ¿Algún comentario más? Se nos acaba el tiempo ya. Llevamos. Amén. Gracias, Richard. Hugo no ha dicho nada. Estaba calladito. Está bien, hermanita. Está bien. Gracias. Tenemos la lluvia de los peruanos aquí, gracias a Dios. Amén. Amén, hermano. Hermano, usted dijo una gran verdad, hermano. Es que la maldad, hermano, está profetizada, hermano, en el libro de Mateo, capítulo 24, 12. Dijo, hermano, que en los últimos tiempos la maldad se va a multiplicar. Entonces, ¿por qué existe la maldad? Por la ausencia de Dios en los corazones de aquellas personas, porque no hay temor, conforme a Romanos capítulo, hermano, 3 y 18. Es por eso que pasó, hermanos. Ellos se entregaron en pro, ellos dieron la vida en pro de la voluntad de Dios, pero no fue así, hermano. Ellos destruyeron, hermanos, destruyeron una gran comunidad, hermanos. Y eso en realidad son las injusticias que el hombre está haciendo, y esa la van a recibir de parte de Dios, pero nosotros, hermanos, debemos orar por ellos. Y las enseñanzas hay muchas, hermanos, cuando nosotros no debemos de vengarnos. Cuando David, hermanos, fue perseguido, hermanos, por Saúl, dijo, mi mano no será contra ti, sea Dios mi juez. Efectivamente, efectivamente. Tremendo, sí. Ahí está Saulo, ¿verdad? Saulo, ¿sí? Y Saulo de Tarso, ¿qué hacía? ¿Y cómo resolvieron el problema? ¿No lo eliminaron? No. Decir la verdad, Pablo, hermano, decía la verdad, hermano, y la verdad dolía, conforme con Gálatas capítulo 4, 16. Y qué importante es siempre hablar con la verdad, hermano. Amén. Y decir la verdad, uno se puede quedar sin amigos y la familia puede oír. Pero es el deber de un cristiano, hermano, siempre orar bien, hermano. Y enseñar que la venganza no es buena. Está Dios, Dios es el juez. Dios, hermanos, es el que nos enseña a amar a nuestros enemigos. Y ese es el punto más importante. ¿Y cómo podemos amar? Entonces, es amando, como te ha dicho, hermano, conforme Mateo capítulo, hermanos, podemos ver capítulo 5, 5:44. ¿Y cómo lo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a desarrollar ese amor? Sí es fácil amar, hermano, a la familia, pero a aquellas personas que nos aborrecen, aquellas personas que nos maldicen, entonces tenemos que nosotros perfeccionar para poder dar de lo que no tenemos. Y de lo que no tenemos muchas veces es el amor, es el afecto que muchas veces no hemos tenido de muy niños. Entonces nosotros tenemos que aprender a desarrollar el amor para poder amar a aquella persona que me odia. Entonces, qué importante es hacer esto. Y Dios me enseña, mandando a Jesús, como lo dice Romanos capítulo 5, 8. Dios lo muestra con una acción. Y le dice al cristiano también, hijitos míos, no hablemos solamente de palabras, sino con un hecho. Y con una acción. Eso es lo más importante para el cristiano, aprender a amar. ¿Y cómo lo voy a hacer? Amando al enemigo, conforme 1 Juan capítulo 4, 2. Eso es lo más importante. Amar y desarrollar el amor es imposible. Dios nos muestra como Dios amó al mundo. Es fácil amar, hermano. Solamente hay que hacerlo, hay que dedicarnos y el amor de Dios se va a perfeccionar. Porque todo aquel que no ama a Dios
no ha conocido a Dios, pero el que ama ha conocido a Dios y lo va a hacer por amor a Dios y al prójimo. Amén, hermano. Amén. Muchas gracias, Richard. Bueno, ya se nos ha acabado el tiempo. Hoy hay estudio de Efesios. Sí, claro, Efesios a las 7, hora de Houston, 8 horas de Venezuela. Tennessee, 7. Perú, 7. Muchas gracias por su presencia, Edwin. Si quieres hacer algún comentario final y dirigirnos a la última oración, por favor. Para cerrar. Muchas gracias a todos por su participación tremenda. Estuvo enriquecida la clase tremendamente. Todos hicieron muy bien. Dios les bendiga grandemente. Amén. Esperamos, Edwin. Conecta tu micrófono. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, le damos gracias nuevamente porque nos ha permitido meditar su palabra en esta noche. Gracias, Señor, por esta oportunidad, el privilegio tan grande de ser alimentados con su divina y santa palabra. Gracias también porque usted provee de entendimiento y sabiduría a cada uno de mis hermanos. Bendito Dios, quienes exponen ahí su palabra. Bendito Padre, síganles ayudando, bendiciendo nuestra vida espiritual mayormente, pero también en nuestra vida física. Bendito Dios. Gracias le damos pues por esta clase y que bendiga a cada uno de los que así pudieron conectarse y los que no lo hicieron también, que usted bendiga las vidas de cada uno, bendito Dios. Así le damos gracias pues, y ya la noche también ha llegado, Señor, y le pido que en esta noche permita descansar agradablemente a cada uno de mis hermanos en diferentes partes del mundo, bendito Dios. Usted los conoce, Padre eterno. Así estamos dando gracias pues por esta lección de esta noche y así oramos, así también le suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Los que puedan